Matías, mi compañero Fernando Concalves y mi persona Lady Ramírez le vamos a presentar la unidad 4 correspondiente a la materia de integración económica, el nuevo orden de integración regional, la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Antes de presentar el tema, tenemos que saber qué fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALADI. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALADI, nace con el Tratado de Montevideo en 1960. Los países que lo integraron en ese momento fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. El objetivo de la fue la constitución de una zona de libre comercio dentro de un plazo de 12 años, que luego fue ampliado a 20 años. Durante este periodo debían eliminarse gradualmente todos los gravámenes y restricciones que obstacularizaban el intercambio comercial entre las partes contratantes. Para lograr el objetivo del libre comercio, la LAC contaba con un sistema de 2 listas nacionales de cada país. Son las reducciones de gravámenes y restricciones anuales que cada país otorga a los restantes según el principio de nación más favorecidos. La lista común negociada multilateralmente cada 3 años se refiere a los productos no incluidos a la lista nacionales y sobre los cuales no hay restricciones ni cupo en el comercio de la zona. Extinción de la LAC. Durante el desarrollo de la LAC, sus países miembros se encontraban en una situación de aislamiento económico recíproco al momento de firmarse el Tratado de Montevideo. En contraste con Europa, ni siquiera se había producido una fase de cooperación previa al proceso de integración. En cierto modo, los países iberoamericanos se lanzaron a la experiencia integradora quemando etapas, pero lo hicieron con procedimientos enormemente complejos, cuyas posibilidades operativas se vieron pronto colmadas por toda clase de problemas: falta de voluntad política, presión proteccionista de los empresarios y ausencia de un país que actuara de locomotora. Esto es lo que suscitó el reemplazamiento de la LAC. De hecho, del proyecto de una zona de libre comercio se pasó a un conjunto de meras preferencias arancelarias que no permitían aprovechar sin un margen escaso de amplias posibilidades que habría ofrecido una verdadera integración. El nuevo Tratado de Montevideo, suscrito por la totalidad de los países que integraban la LAC en la ciudad de Montevideo, el 12 de agosto de 1980, estableció un nuevo ordenamiento jurídico operativo para el proceso de integración, instituyendo para ello a ALADI. La sustitución de la LAC por la ALADI supuso el inicio de una nueva etapa en el proceso de integración, comenzando en 1960. Los objetivos fundamentales de ambos tratados coincidían en la idea de la integración como medio para promover el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región. Y en el plano instrumental se mantuvo como meta a largo plazo el establecimiento del mercado común latinoamericano. Fundamentos del nuevo orden de integración regional, ALADI. Tuvo su origen en Montevideo, creándose el 12 de agosto de 1980, y fue aprobada por la Argentina mediante la Ley 22.354. Fue impulsada a los fines de sustituir a la LAC, persiguiendo a lo largo plazo un mercado común latinoamericano, mediante un proceso flexible y abierto para todos los países miembros. ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus 13 países miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Una característica especial de la ALADI es que permite establecer vínculos o acuerdos multilaterales con organizaciones de integración y países latinoamericanos no miembros, y con grupos económicos y países subdesarrollados que no pertenecen a la zona. A pesar de las nuevas políticas destinadas a reforzar la integración, modernizar la producción y armonizar las estrategias macroeconómicas, la ALADI fue objeto de fuertes críticas a principios de la década de 1990, cuando se realizaron diversos llamamientos que pedían la reestructuración de la asociación. La sede de la ALADI se encuentra en Montevideo, Uruguay.
La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, después de una serie de reuniones, entra en vigor el 19 de marzo de 1980 a través del Tratado de Montevideo Ruso. Su principal objetivo es el establecimiento de un mercado común. Las funciones de la ALADI son promoción y regulación del comercio recíproco, complementación económica, estímulo de relaciones de cooperación que coadyuven a la ampliación de mercados. El Tratado de Montevideo de 1980, marco jurídico global, constitutivo y regulador de la ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980. Estableció los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales en la base a nivel de desarrollo de los países miembros y multidisciplinaridad en formas de concertación de instrumentos comerciales. Estructura orgánica de la Asociación Latinoamericana de Integración. Consejo de Ministros. Es el órgano supremo de la institución e instancia de conducción política superior, integrada por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes o sus equivalencias en caso de que no exista el cargo propiamente tal. Es convocado por el Comité de Representantes y tiene las siguientes atribuciones: promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica, cumplir con las tareas que le encomienda el Consejo, encargar a la Secretaría de los estudios que estime convenientes, aprobar su propio reglamento, realizar las negociaciones multilaterales para la fijación y profundización de la preferencia arancelaria regional, entre otras. Conferencia de Evaluación y Convergencia, integrada por plenipotenciarios de los países miembros. Tiene como función evaluar el proceso de integración, promover el proceso de negociación entre los países asociados y recomendar al Consejo medidas multilaterales. Se reúne cada 3 años o cuando es necesario por el Comité. Sus atribuciones son examinar el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos y la convergencia de los acuerdos de alcance parcial a través de su multilateralización progresiva, así como recomendar al Consejo la adopción de medidas correctivas de alcance multilateral. Promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica, evaluar los resultados del sistema de apoyo a los países en menor de desarrollo económico relativo y adoptar medidas para su alcance más efectivo. Realizar las negociaciones multilaterales para la fijación y profundización de la preferencia arancelaria regional, entre otras. Lo dejo con mi compañero Fernando Goncalves. Mi nombre es Fernando Goncalves y esta es la segunda parte de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El Comité de Representantes es el organismo político permanente y foro de negociaciones entre los países integrantes y terceros. Entre sus funciones están la de tomar las medidas y acciones necesarias para la ejecución del tratado, arbitrar entre los países miembros y crear organismos auxiliares. Son 14 en total hasta la fecha. Se reúne cada 15 días. Algunas de sus atribuciones, según el artículo 35 del tratado, son las siguientes: promover la concertación de acuerdos de alcance regional en los términos del artículo 6 del presente tratado y, con ese fin, convocar reuniones gubernamentales por lo menos anualmente. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución del presente tratado y de todas sus normas complementarias. Cumplir con las tareas que le encomienden el Consejo y la Conferencia. Reglamentar el presente tratado. Presentar informes al Consejo acerca de sus actividades. Representar a la asociación ante terceros países. Proponer fórmulas para resolver las cuestiones planteadas por los países miembros.
cuando fuera alegada la inobservancia de algunas de las normas o principios del presente tratado. Cabe destacar que todas las decisiones del Consejo, Conferencia y Comité se adoptan por mayoría de 2/3 de los países miembros. La Secretaría General es el organismo técnico de la ALADI. Es presidida por el Secretario General, quien es designado por el Consejo. Tiene su sede en Montevideo. A su vez, algunas de las atribuciones de este órgano se encuentran establecidas en el artículo 38 del tratado y son las siguientes. Formular propuestas a los órganos de la asociación que corresponda a través del comité, orientadas a la mejor consecución de los objetivos y al cumplimiento de las funciones de la asociación. Realizar los estudios necesarios para cumplir sus funciones técnicas y los que le fueran encomendados por el Consejo, la Conferencia y el Comité, y desarrollar las demás actividades previstas en el programa anual de trabajos. Representar a la asociación ante organismos y entidades internacionales de carácter económico con el objeto de tratar asuntos de interés común. Solicitar el asesoramiento técnico y la colaboración de personas y de organismos nacionales e internacionales. Procesar y suministrar en forma sistemática y actualizada a los países miembros las informaciones estadísticas y sobre regímenes de regulación del comercio exterior de los países miembros que faciliten la preparación y realización de negociaciones en los diversos mecanismos de la asociación y el posterior aprovechamiento de las respectivas concesiones. Presentar anualmente al Comité un informe de los resultados de la aplicación del presente tratado y de las disposiciones jurídicas que de él se deriven. Diferencias entre el Tratado de Montevideo de 1960 y el de 1980. El Tratado de 1980 introdujo profundos cambios. Primeramente, el Programa de Liberación Comercial Multilateral de la Zona de Libre Comercio fue sustituido por un área de preferencias económicas integrada por un conjunto de mecanismos que comprende una preferencia arancelaria zonal y acuerdos de alcance regional y parcial. En segundo término, el carácter básicamente comercial del Tratado de Montevideo quedó reemplazado por la coexistencia de varias funciones básicas de la nueva asociación: promoción y regulación del comercio recíproco, complementación económica y desarrollo de las acciones de cooperación económica que impliquen a la ampliación de mercados. En tercer lugar, si bien el Tratado de Montevideo de 1960 reconocía un estatuto especial para los países de menor desarrollo económico relativo, el nuevo esquema incorporó como uno de los ejes fundamentales de acción de la ALADI un sistema integral de apoyo en su favor y reconoció expresamente una categoría de países de desarrollo intermedio a fin de determinar tratamientos diferenciales. Finalmente, el nuevo Tratado de Montevideo de 1980 establece 5 principios básicos: el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad, los tratamientos diferenciales y la multiplicidad, que contrastan con las características unitarias del Programa de Liberación del Comercio, eje del Tratado de Montevideo de 1960, y sus principios básicos de multilateralidad y reciprocidad. En definitiva, la nueva etapa se caracterizó por asimilar en un esquema pragmático la heterogeneidad de la región, canalizando institucionalmente la vocación integracionalista de sus países miembros dentro de un cauce flexible, sin compromisos cuantitativos preestablecidos, con elementos para que el esquema pudiera evolucionar hacia etapas superiores de integración económica y alcanzar en su último término el objeto del mercado común latinoamericano. Mecanismo de funcionamiento de la asociación. La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante 3 mecanismos. La preferencia arancelaria regional.
Los países miembros se otorgarán recíprocamente una preferencia arancelaria regional, que se aplicará con referencia al nivel que rija para terceros países y se sujetará a la reglamentación correspondiente. Este mecanismo multilateral se diseñó en Montevideo en 1980 y abarca entre sus normas las siguientes. Abarcará en lo posible la totalidad del universo arancelario. Se establecerán para su determinación fórmulas que permitan contemplar equitativamente la situación derivada de diferencias en los niveles arancelarios de los países miembros. Podrá ser distinta según el sector económico de que se trate. Se eliminarán en forma programada las restricciones no arancelarias de cualquier naturaleza. Los acuerdos de alcance regional. Los acuerdos de alcance regional son aquellos en los que participan todos los países miembros. Podrían cubrir áreas muy diferentes: comercial, de complementación económica, agropecuaria, promoción del comercio, cooperación científica y tecnológica, promoción del turismo, preservación del medio ambiente, etc. Dada la amplitud de objeto de estos mecanismos, fueron materia de acuerdos de alcance regional instrumentos tales como el Acuerdo Multilateral de Apoyo para atenuar deficiencias transitorias de liquidez, también llamado el Acuerdo de Santo Domingo, y el Acuerdo de México, que creó el sistema de pagos y créditos. Acuerdo de alcance parcial. Los acuerdos de alcance parcial son aquellos en cuya celebración no participa la totalidad de los países miembros y propenderán a crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración regional. Los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban o que a ellos adhieran. Normas que regulan el acuerdo de alcance parcial. Encontrarse en situación de disponibilidad, ser solidario, previa negociación de los demás países miembros. Las cláusulas contenidas deben adherirse a la convergencia, para favorecer así a todos los países miembros. Sus cláusulas podrán ofrecer la convergencia entre otros países latinoamericanos, de acuerdo a los mecanismos asentados de este tratado. Para los mismos productos o subpartidas arancelarias, la desgravación podrá realizarse basándose en una rebaja porcentual respecto a los gravámenes aplicados a la importación originaria de los países no miembros, y podrán comprender normas específicas en materia de origen, así como también disposiciones de salvaguardia, límites no arancelarios, permisos, denuncias, coordinación y armonización de políticas. En caso de que dichas normas específicas no estuvieran establecidas, se tomarán en consideración las normas que contengan los países miembros en las respectivas materias. Muchas gracias por su atención.